Ok, bueno, siendo las 10:10, oficialmente damos inicio a la sesión 4, la tercera sesión pública del Learner Club de Células Madre. Esta vez vamos a hablar sobre el microambiente celular y la señalización de células madre. Y nada, tenemos al miembro Efraín Velarde para, pues, ser el presentador de esta sesión. Muchas gracias a todos los asistentes libres, a todos los miembros, moderadores e invitados. Y bueno, empecemos. Muchas gracias. Bueno chicos, buenos días con todos. Hoy se da la sesión número 4, yo soy Efraín Valverde y el tema es microambiente y señalización de las células madre. El artículo que hemos escogido es la guía de la diferenciación de células madre derivadas de islotes pancreáticos por el colágeno glucosilado. Bueno chicos, la diabetes es una enfermedad. Sí, me olvidaba. Entre la lista de contenidos que tenemos: introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusión y perspectivas para finalizar. Introducción. Bueno, chicos, la diabetes es una enfermedad que la padecen una de cada 11 personas en la actualidad, que son alrededor de 415 millones de personas en el mundo. Y se presume que el panorama empeorará siendo uno de cada 10 personas o uno de cada 10 adultos que la padezcan para el 2040, o sea, alrededor de 642 millones de adultos. La diabetes consiste en que la glucosa que se encuentra en nuestra sangre proveniente de los carbohidratos consumidos no puede ingresar a la célula debido a la falta de producción de insulina. Eso puede traer como consecuencia insuficiencia renal, derrame cerebral, cataratas, cardiopatías, amputaciones. Es por ello que a estas personas se les suministra insulina, para que así sea posible que la glucosa, que la sangre que ellos consumen pueda ser asimilada por las células del músculo, del hígado, del tejido adiposo. Por ello, una de las razones por las cuales se puede producir la diabetes es cuando las células betas de nuestro páncreas no sintetizan de manera adecuada la insulina. Actualmente, para la diabetes se administra insulina para el tratamiento, pero eso condiciona al paciente que sea fármaco dependiente. También tenemos el allotrasplante de islotes pancreáticos cadavéricos. Sin embargo, este tratamiento es insuficiente para toda la población. Es por ello que desde una perspectiva de las células madre, se propone la diferenciación de estas a células productoras de insulina y así poder dar una solución global. Sin embargo, esta tarea no es fácil de lograr. Las células madre, para que puedan diferenciar a productoras de insulina, es necesario entender cómo influye su microambiente en ellas. El microambiente es la matriz extracelular, que a su vez es una entidad estructuralmente compleja, que rodea y soporta a las células, relacionándose con las células madre en su mantenimiento, su supervivencia y diferenciación celular. Entre sus componentes se encuentran la fibronectina, la adenina, proteoglicanos, etc., y principalmente el colágeno. Es justamente el colágeno el componente de la matriz extracelular que podría mediar la diferenciación de las células madre. Siendo estas modificaciones del colágeno, el colágeno modificado definitivamente, las que podrían permitir mejorar la diferenciación de las células madre. Bueno, el colágeno de la matriz extracelular va a influenciar en las células madre en la supervivencia, el mantenimiento y la diferenciación celular. Las AGE son productos finales de glicosilación avanzada. O sea, son lípidos, ácidos grasos, proteínas que se han glicosilado. ¿Se han glicosilado con qué? Con monosacáridos. Puede ser raminosa, glucosa, arabinosa. ¿Y en qué condiciones se va a darse? Eso se va a dar en pacientes diabéticos. Y también se dan las condiciones apropiadas conforme la persona va avanzando de edad. Entre los objetivos. El objetivo del estudio fue analizar el efecto del colágeno glicosilado en el cultivo y la diferenciación de células madre.
Perfecto, Efraín. Un comentario sobre la introducción que acabas de dar. Importante destacar que el microambiente como tal no es únicamente la matriz extracelular, sino que también es el conjunto, por ejemplo, la gradiente de factores disueltos en el entorno, ¿vale? El microambiente es absolutamente todo lo que está alrededor de las células, lo que se considera como un nicho celular, que sí tiene un componente muy importante en la matriz extracelular como tal y que acabamos de estudiar, destacar el colágeno, pero no es solamente la matriz, ¿de acuerdo? Es en general todo lo que está alrededor de las células. Y otro comentario, justamente, ¿puedes volver a la última, perdón? Tenía dos comentarios al respecto. Antes del... Sí. Otro comentario de las AGE es que es sumamente importante destacar que lo que son, básicamente son estas modificaciones de agregar glucosa, proteínas o a lípidos, pero que el detalle importante está en que los vuelven altamente oxidantes. O sea, lo que estamos viendo es lo que se vuelven los medios son oxidantes y sabemos de que esto pues, está asociado a la vejez y, como bien mencionas, a otras enfermedades como la diabetes, ¿no? Pero nada, perfecto. Continúa, por favor, ya con el objetivo, continúo comentando. Justamente me había olvidado mencionar que las AGE son componentes oxidados, como dices, por glicación, también llamados glicotoxinas. Bueno, es así que este artículo nos habla sobre la glicosilación del colágeno como componente del microambiente de las células madre que, que, que podría permitir la diferenciación de estas a células productoras de insulina. A ver, el objetivo, ya lo mencioné, espérate. Ya, sí, el objetivo del estudio fue analizar el efecto del colágeno glicosilado en el cultivo y la diferenciación de las células madre. Metodología. Cultivo de células. Bueno, se aislaron las células madres mesenquimales provenientes de islotes pancreáticos de rata y se mantuvieron en medio RPMI, más 10% de suero bovino fetal. Glicosilación del colágeno. Bueno, esto consistió en añadir monosacáridos más PBS a colágeno humano tipo 1, dando como resultado colágeno más monosacárido más PBS. Posteriormente se incubó a 37 grados centígrados por 14 días, obteniéndose colágeno glicosilado, pero con PBS. Para obtenerlo puro se dializó. Sí. La glicosilación del colágeno se dio añadiendo monosacáridos como glucosa, manosa, arabinosa y rhamnosa. Es por ello que se le ha dado, por si el ColG es el colágeno glicosilado con guanina, el ColM, colágeno glicosilado con manosa, el ColA con arabinosa y el ColR con rhamnosa. Bueno. Recubrimiento y cultivo. Las superficies de vidrio se recubrieron con colágeno a una concentración de 10 microgramos por centímetro cuadrado por 24 horas a 37 grados centígrados. Y posteriormente se cultivó las células. La glicosilación de colágeno se dio añadiendo los monosacáridos que ya mencioné como guanina, glucosa, manosa. Es glucosa, Efraín, no guanina. Glucosa. Me equivoqué. Glucosa, manosa, arabinosa y rhamnosa. Bueno, seguimos con la tinción con folaidina, que se realizó para evaluar el efecto del colágeno sobre la morfología celular. Además, se observó mediante el microscopio de fluorescencia. Consistió en que la folaidina se une a la actina, y la actina es un componente del citoesqueleto. Es así que mediante la fluorescencia se pudo observar la morfología celular. El ensayo de proliferación celular y adhesión celular. En el ensayo de proliferación consiste en que el WST1 se convierte en un compuesto de la familia de los formazanos, que es de color violeta. Para cuantificar la cantidad de formazán se mide por espectrofotometría y se sabe que hay una relación directamente proporcional entre la proliferación celular y la cantidad de formazán formado. Por ende, a más formazán, mayor proliferación celular. Bueno, la tinción de inmunofluorescencia se dio con el objetivo de evaluar la expresión de genes apoptóticos, como tenemos la caspasa 3, y además, se utilizaron estos anticuerpos y al final se observó por inmunofluorescencia.
En el Perdón, ensayo de hay que aclarar un detalle de que no todos esos, no todos los marcadores que estamos buscando acá son para genes apoptóticos, ¿de acuerdo? Hay para muy variadas cosas, ¿no? Por ejemplo, el péptido C y la insulina son directamente para marcar insulina, o sea, la producción de esta hormona, que sería el objetivo final, ¿no? De cualquier célula productora de insulina. Por ejemplo, la osteocalecina es para poder evaluar que exista la diferenciación de célula madre mesenquimal a osteoblasto, osteocito, perdón. Igual la PDX y bueno, la actina B es el control, básicamente, el housekeeping, pero el PDX sí es para la evaluación. El PDX sería para las células beta. Sí, justamente como menciona Eduardo, y justamente me estaba olvidando mencionar, la adiponectina bueno, es un gen que cuando se expresa es propio de las células adiposas, de células del tejido adiposo. Y la osteonectina está muy relacionado con el colágeno, se une al colágeno. Eduardo, ¿estás? Bueno, Creo que sería la siguiente idea. sí. El ensayo de toxicidad. Eh, se, eh, Se usó el ensayo de lactato, se usó la lactato deshidrogenasa, que consiste que convirtió el lactato en piruvato y posteriormente se nos dio un NAT reducido que nos sirvió para convertir el tetrasolium en formazán, que se puede cuantificar y nos permite saber si el cultivo es tóxico, ¿no? Entre las proteínas y genes de interés que tenemos, como ya mencioné, la adiponectina, la osteonectina. Uy, se borró un gen. Bueno, tenemos el gen PDX1. Sí, se borró. Ya. Bueno, al final, para que haya una diferenciación adipogénica de las células madre mesenquimales de islotes pancreáticos, se añadió un medio. Estas células madre mesenquimales se cultivaron en el colágeno, ya sea glicosilado con los diferentes monosacáridos o sin glicosilar, y se cultivaron. Posteriormente, para que haya una diferenciación adipogénica, se le añadió un medio basal mesencul, o si se quería una diferenciación de células endocrinas, se le añadió un medio basal de MEMF12. Ya posteriormente se comprobó que se había diferenciado mediante la expresión de genes, Western blot o inmunotinción. En los resultados. En los resultados tenemos el colágeno modifica la estructura del citoesqueleto de las células madre mesenquimales de islotes pancreáticos. ¿Algún miembro quiere explicar esa parte? Yo podría empezar. Ok. El, el ensayo es la tensión con faladeína, algo así, ¿verdad? Lo que trata de poder caracterizar los filamentos de actina. Como podemos ver en la figura A, donde dice superficie de vidrio sin recubrir, el grupo, este lo consideraron como grupo control, ya que el medio de cultivo no tiene ni colágeno ni derivados de colágeno con algún azúcar reductor. Aunque se puede ver los filamentos de actina, estos están de manera tenue. Pero si vemos en el grupo cultivado solamente con colágeno, podemos ver de que los filamentos de actina están en mayor proporción, al igual que en el grupo de colágeno con arabinosa, que sería la imagen E. En el caso de los otros dos grupos, también se puede observar elementos de actina, o sea, la estructura del citoesqueleto de estas células, pero a menor proporción. Muy buena interpretación, Eric.
Igual mencionar que esta imagen obviamente no va a tener un soporte, digamos, estadístico como tal, de la manera como lo presentó el artículo, básicamente es qué es lo que se ve literalmente, pero lo he explicado muy bien, resaltando cómo en la imagen con colágeno, en el medio con colágeno y en el medio con colágeno A sobre todo, tienes el citosqueleto más como que duro, ¿no? O conciso, tenemos mucha mayor agrupación de estos filamentos. Perfecto. Pero algo muy destacable de este tipo de imagen es que varía, ¿de acuerdo? O sea, no depende totalmente de qué colágeno estemos trabajando, estemos cultivando, y eso es algo que vamos a ver a lo largo de todo este artículo, ¿correcto? De toda la sesión. Muy bien. Recordemos de que estas células están cultivadas básicamente son adherentes, entonces están cultivadas, usualmente tienen esa característica de expandirse y ser un poco como un fibroblasto, ¿no? De su, entre comillas, tentáculos, expandirse más y más. Eso es lo que más o menos se está viendo en alguna de estas, pero en otras se ve como más retraídas estas células. Sí. Entonces, Sí, pasemos al siguiente para poder Pasemos. comparar esto con la parte Sí, más estadística. Mi mouse está. Ya. Sí. A ver. Ya, bueno, la adhesión celular es variable según el cultivo. ¿Alguien desea explicarlo? Víctor, Mayra, Leslie. Ya yo lo explico. Víctor, ¿vas a explicarlo? Ya. Bueno, lo que se ve acá es que mediante el ensayo de análisis celular, son de los diferentes tipos de, con el colágeno, con los diferentes tipos de polisacáridos. Se ve que la diferencia más significativa va a ser a nivel de lo que tiene el colágeno con la ramosa, ya que con los otros medios es como que hay variaciones, pero no son significativamente diferentes, ¿no? Y es por eso que tanto el colágeno que tiene la ramosa va a haber una nueva interacción de las células con la superficie. Eso es lo que más se ve en ese caso. Muy bien, Víctor, correcto. Igual también se ve que varía un poco, o sea, nominalmente entre cada uno de los tratamientos. Es importante notar de que esto está comparándolo directamente con el caso del colágeno, o sea, colágeno versus colágenos modificados, y no han metido para nada el tema de cómo se supone que es un wild type, no solamente en plástico, perdón. Igual, y esto tiene una trascendencia un poco importante, ¿no? Porque el momento ahorita estamos trabajando con qué tipo celular. Ah, chicos, ¿quién está atento? ¿No saben con qué tipo celular estamos trabajando, muchachos? Entonces, ¿cómo pueden llegar a Las madres mesenquimales provenientes de islotes pancreáticos. células madre mesenquimales? Perfecto. Eso es muy importante. Siempre tienen que saber bien qué contexto estamos haciendo. No basta con las condiciones, sino qué es lo que estás evaluando. Bueno, el tema de las células madre mesenquimales es que tienen tres características, como hemos podido ver en sesiones anteriores. Una de ellas es precisamente que se adhieran a la superficie de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso podemos ver que sí que varía, y no, por sí solo este resultado no te dice demasiado, pero sí nos podría dar la leve sospecha de que está haciendo de que la célula madre mesenquimal pierda sus propiedades de célula madre mesenquimal al estar reduciendo una de estas características que efectivamente la definen, ¿no? Como célula madre mesenquimal, ¿vale? Igual, el resto de resultados nos ayuda a, pues, tener un mayor entendimiento de qué es lo que está haciendo realmente estas modificaciones de colágeno en el medio. Muy bien, continuemos. Bueno, tenemos la tasa de proliferación de células madre mesenquimales de islotes pancreáticos varía después del cultivo. Yo le puedo explicar. Muy bien. En esta, como dijo Efraín, nos muestra la tasa de proliferación de células madre mesenquimales derivadas de islotes pancreáticos. Bien, a simple vista se puede observar que las células que fueron modificadas que tuvieron colágeno modificado tuvieron una mayor proliferación, a diferencia del grupo control, el cual fue el grupo de colágeno que no fue modificado. Y con respecto a los grupos que tuvieron una mayor proliferación,
es decir, el grupo que tuvo colágeno modificado, se puede observar que el grupo modificado con manosa tuvo una mayor proliferación con respecto a esos grupos que fueron modificados con los azúcares reductores, ¿no? Muy bien, este punto es bastante interesante porque siempre lo que queremos es una mayor proliferación celular, definitivamente. Pero acá les pregunto, muchachos, un poco cuál podría ser la contra de que tengamos, o sea, si efectivamente tenemos una mayor proliferación en los tratamientos con colágeno, en los cultivos con colágeno modificado, ¿no? De manera general, lo que vemos. Igual acá falta, a su vez, el caso sin colágeno. Siempre es muy bueno tener también la relación sin tratamiento, ¿no? Es un punto importante a destacar. Pero ok, asumamos de que el sin colágeno es inferior y que efectivamente está aumentando. ¿Cuál podría ser el punto en contra al respecto de esta parte? Vamos, chicos, suelten hipótesis, porque evidentemente si algo crece más rápido, diría que es mejor para producirlo, venderlo, perfeccionarlo y lo que sea, ¿no? Mm. ¿Alguna sugerencia, Efraín? Creo que hay que ir recordando algo muy clave acá, que estas células, para que crezcan, tendrían que estar adheridas. Y una de las características es que proliferan cuando están adheridas a lo que es el plástico. Entonces, bueno, con lo que acabas de decir, Cecilia, entonces sí creo que comparando esta gráfica con la anterior, por ejemplo, se ve una mayor adhesión en el grupo, exacto, en el grupo que fue modificado como manosa. Entonces, esto, claro, si justo este grupo que tuvo una mayor adhesión, este grupo también tuvo una mayor proliferación. Es decir, que fue el más efectivo, por así decirlo, en cuanto a proliferación. Sí, pero es importante también descartar que no hubo diferencias significativas. Entonces, acá hay una especie de paradoja porque ciertamente de manera convencional uno entiende que las células proliferarán cuando estén adheridas. Sin embargo, no, o sea, vemos que claramente también proliferan cuando no lo están tanto, ¿correcto? De todas maneras, a lo que iba más bien era al concepto clásico de cantidad y calidad. Tampoco es únicamente importante que prolifere descontroladamente y tengamos un montón de células si es que no estamos teniendo la caracterización que deseamos de estas células, ¿correcto? Entonces, eso es algo que también siempre tienen que tomar en cuenta, que no solo importa que tanto proliferen, pero definitivamente es un concepto importante de tomar en cuenta, porque si no proliferan, tampoco nos sirve que sean células perfectas, ¿no? Se hizo el marcaje de estas células, se hizo el marcaje clásico. Creo que no lo he visto. Hicieron la marcación de CD45, CD34, CD73, CD90, positivos y negativos para células madre mesenquimales. No, no hicieron eso, solamente Sería extrajeron. un punto, como dice Eduardo, sustancial para ver la calidad de estas células y si realmente siguen con el perfil de una célula madre mesenquimal. Sí, Cecilia, y justamente con lo que mencionabas de que las células madre proliferan mejor cuando hay una mejor adhesión, bueno, vemos que los resultados no están de acorde, o sea, hay una diferencia significativa, al menos lo que es el colágeno glicosilado con rhamnosa, el porcentaje de adhesión es menor, pero cuando lo pasamos a la tasa de proliferación no hay una diferencia significativa, ¿no? Claro. No antes. Claro, o sea, este resultado definitivamente no es del todo concluyente, presenta algo que no es el comportamiento normal, que podríamos haber dicho en la bibliografía. Y se destaca mucho lo que va a decir Cecilia, que no hubo una caracterización específica de las células madre mesenquimales que se están usando. O sea, nos están diciendo de que extrajeron células madre mesenquimales de
el páncreas, pero no nos han dicho cómo saben que eran células madre mesenquimales. Entonces, por ahí ya podríamos como que más o menos coger de que es algo importante. O sea, si no sabemos las condiciones iniciales de cómo caracterizar estas células, tampoco sabemos mucho cómo está afectando la calidad de las mismas, si es que ya se están diferenciando o si están manteniendo todas las características eh, multipotentes de una célula madre mesenquimal. Aquí tenemos a Salyok levantando la mano, vamos a dejar que participe. Salyok, ¿estás ahí? Sí, bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Pues tengo una consulta al respecto. No han utilizado, bueno, que han hecho su medio de cultivo, han utilizado simplemente una placa Petri, pues usualmente las placas de cultivo están tratadas, ¿no? Pero han utilizado una placa así como control normal, porque lo que veo en tus gráficas, al principio había una placa de vidrio, la cual no es tratada, y por ende la interacción pues está ahí, ¿no? Tratada en una superficie de vidrio, la cual no es tratada, por ende la interacción celular, ¿no? Va a ser distinta. En cambio, las tratadas, pues obviamente están tratadas para que tengan adherencia celular. Y en las otras, pues te has puesto tus capos, ¿no? En este caso el colágeno, ya tratadas con glucosa, manosa, arabinosa, ¿no? No, en el paper no menciona si han hecho ese trabajo, o sea, con la placa tratada para cultivo celular, ¿no? Y después mi otra pregunta es, en su gráfica estadística, ¿no? Donde están viendo la proliferación celular, la siguiente, en esa ahí, ¿ven alguna diferencia significativa o no a las 68 horas? Dos preguntas. Justamente hubiera sido mejor, ¿no? Que el autor hubiera colocado como variable sin colágeno, ¿no? Pero no lo ha colocado. Y no se observa una diferencia significativa, al menos en lo que es proliferación celular. Aquí también hay un punto importante que de hecho no había dado cuenta de que, claro, están usando una superficie de vidrio cuando normalmente uno lo que hace es Plástico. una superficie plástica. Entonces, de por sí ha metido una variable adicional a la que deberíamos, ¿no? Ese sí es un punto que tiene toda la razón Salyok en el que sentido de que no, a ver, una variable a la vez. Entonces, debimos primero tener el cultivo solamente en la placa de plástico, y punto, independientemente del colágeno, y luego recién al colágeno, y luego las modificaciones de colágeno. Al tener una basal de vidrio, digamos que está reemplazando esta situación, pero no es la misma condición inicial, ¿correcto? Entonces, ahí hay un detalle que sí tendríamos que tomar en cuenta. Y definitivamente hubiera sido bueno también verlo en este tipo de gráfica, para comprender, digamos, de manera general cuál es la proliferación normal y qué está pasando con estas modificaciones, ¿no? Ahorita solamente podemos decir, esta imagen, que los cultivos con colágenos modificados dan mayor proliferación que el colágeno, pero ni siquiera significativamente, sino que únicamente de manera nominal, ¿correcto? Y eso también lo podemos ver gracias a la escala, porque evidentemente si fuese una escala diferente, digamos que podríamos ver que la diferencia es mínima, ¿no? Pero como está con ceros puntos, vemos, oh, hay diferencia. Pero recuerden siempre que lo importante acá es la parte estadística, ¿no? Que no destacan proyectos. O sea, no hay diferencia significativa acá. Pero bueno, continuemos con el siguiente resultado, por favor. Una cosa que agregar antes de seguir. Para la caracterización, los autores citan a un paper en el que sí, de hecho sí caracterizan con citometría de flujo mediante inmunofenotipización, 90, 54, 106, varios marcadores por ahí. Solo lo citan, pero no lo mencionan en el paper, está citado por ahí. Genial. Es muy bueno también eso porque obviamente a veces está en material suplementario o en... Pero definitivamente, aún teniendo las iniciales, sí que debimos compararlos luego en los momentos que se evalúan, ¿no? Para poder ver, sí, si mantiene la célula, o sea, la potencialidad o ya no. Bueno, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. O por lo menos una vez, ¿no? Porque tampoco es que hayan tenido un cultivo largo, son 68 horas. Son, ¿qué? Menos de una semana. Así que en el primer pase no hicieron, no llegaron a hacer pases.
Yo creo que es importante que evalúen el perfil de potencialidad de la célula, tanto al inicio como al final del experimento, debido a que pues, estás hablando de una matriz extracelular. Y como tal, una matriz extracelular va a inducir una diferenciación, una respuesta. Y pues, bueno, sí creo que es una falla en la metodología que han realizado en este trabajo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, justamente como mencionas, bueno, no lo he colocado, ¿no? Hubiera sido ideal, pero no. Bueno, en el siguiente resultado que tenemos es la expresión de genes proinflamatorios en células madre, de islotes pancreáticos cultivados en colágenos glicosilados. Chicos, ¿alguien desea explicarlo? Chicos, tranquilo, esta parte puede ser un poco complicada, así que pueden ir diciendo lo que se ve y luego vamos profundizando con cada uno de estos genes, ¿no? O marcadores, porque evidentemente a muchos de nosotros vemos Rage y es como que, bueno, creo que es un baile, ¿no? Un poco de furia, pero vamos a ir explicándolo. Pero igual, ¿qué es lo que se ve en esta gráfica? ¿Pueden, por favor, darnos el acercamiento? No sé, Mayra o Leslie. Ya, bien. En esta imagen se puede observar la expresión de genes proinflamatorios. Ya. Entonces, con respecto al dejo la mesa. Ya. Ya, con respecto al gen receptor de tipo TOL, se puede observar que este gen tipo 4 tuvo una menor expresión con respecto al TLR2. Bien, en cuanto al TLR4, receptor de tipo TOL4, el grupo que tuvo una mayor expresión de este gen fue el grupo modificado, el grupo de colágeno modificado con rhamnosa. A diferencia del grupo que fue modificado con colágeno, el cual tuvo una menor expresión de este gen. Bien, y con respecto a la expresión del gen marcador de estrés oxidativo, se puede evidenciar que el grupo control, el grupo que no tuvo colágeno modificado, tuvo una mayor expresión. A diferencia del que al igual que el gen TLR4, el grupo que tuvo colágeno modificado con glucosa, igual, de la misma manera, se vio una menor expresión de este gen. Bueno, ahora, con respecto al gen RAGE, se puede observar que, a simple vista, que el grupo que tuvo colágeno modificado con arabinosa tuvo una menor expresión con respecto al grupo control, el grupo que tuvo colágeno sin modificar. ¿Sí? Y también se puede observar que tanto el grupo que tuvo colágeno modificado con glucosa, manosa y rhamnosa tuvieron una mayor expresión en comparación con el grupo control. ¿Sí? Leslie, mira, acá hay un detalle importante. Lo que acabas de decir tiene el problema de la comparación. ¿Con respecto a qué grupo estamos realmente comparando? Porque justamente ahí, en el caso del RAGE, vas a ver que hay un asterisco sobre el grupo con colágeno. ¿Qué significa eso? ¿Que el colágeno ha superado la expresión del colágeno, que era el grupo control que mencionaba? No, tuvo una menor expresión con respecto al grupo control, que es el colágeno sin modificar. No, porque justamente en la barra blanca, ¿no? La última barra del RAGE, es el colágeno sin modificar, y esta es la que tiene la Exacto. diferencia significativa. ¿Pero con respecto a qué? ¿Me dejo entender? O sea, hay que entender bien a qué nos estamos comparando. Y es que acá el que pasa a ser uno, digamos, viene a ser el que era COVID, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo todos los tratamientos, incluyendo el del colágeno sin modificar, ¿vale? O sea, acá estamos viendo que hay una diferencia significativa porque es superior a 1, que era el estándar que se está considerando sobre esta superficie de vidrio y punto, ¿de acuerdo? Que como ya dijimos, debiera haber sido de plástico en realidad, pero bueno.
sea, ese es el control que están teniendo como tal. Entonces, siempre es muy importante, antes de interpretar cualquier gráfico, saber qué estás comparando. Porque siempre comparas dos cosas, ¿de acuerdo? ¿En qué condiciones? En este caso, no estás comparando contra el col, sino contra ningún tratamiento, ¿vale? Igual, de todas maneras, comentarte que me parece bien que hayas empezado hablando de los genes TOL, el TOL receptor 2 y el 4, pero al principio hiciste una especie de comparación mixta, digamos, comparaste de que el TOL 2 estaba más que el TOL 4, y sí, lo podemos ver, digamos que de manera general está más en todos los casos, pero ese no es el objetivo porque son genes distintos, no tenemos por qué pensar de que la expresión va a ser similar, ni mucho menos. Cuando uno compara esto, tenemos que hacerlo gen por gen, ¿sí? Puedes hacer el comentario, perfecto, pero no es a lo que uno se centra al ver este tipo de gráfica, sino que tenemos que comparar cada gen en las condiciones, ¿de acuerdo? Y podemos hablar de tendencias generales, sí, pero lo importante aquí es ver cómo los diferentes tratamientos de colágenos modificados o colágeno solo alteran o no significativamente los diferentes genes. Y vemos que no hay un patrón único. Por ejemplo, vemos que el colágeno solo está aumentando la expresión de HO1 y RAGE. Pero también vemos cómo el colágeno con glucosa afecta muy positivamente al NOT2. Mientras que el COL-R, digamos que es el que habíamos visto que tenía menor adherencia y bueno, en la primera, o sea, no, sí, menor adherencia en el primer resultado, ¿no? De citoesqueleto, vemos que es el que más presenta tanto TOL receptor 2 como RAGE también, ¿no? Entonces, hay diferentes patrones que pueden ser difíciles de ver a la primera porque evidentemente hay mucha información en esta tabla. Entonces, lo primero es poder ver cada uno y darse cuenta de eso, que es la principal conclusión que podemos llegar. Que los tratamientos de colágeno, o sea, bueno, que los cultivos con colágeno modificados y colágeno en general, no presentan una respuesta homogénea, uniforme, con respecto a estos genes, ¿vale? Pero que sí que presentan diferencias significativas en diferentes casos. Otra cosa que es destacable y que a veces uno no menciona es cómo con el gen del NFK beta no hay diferencia. A veces uno suele como que olvidar esos resultados que no son resultados porque no hay diferencia y dices, no, bueno, esto no lo menciono. Pero también es valioso porque recordemos que muchas veces hay que mantener condiciones y afirmar, mira, esto está manteniéndose, eso es bueno porque la idea era mantenerlo. Entonces, ese también es un detalle importante a destacar. No sé si alguien más quiera comentar algo sobre esta imagen, que de por sí es un poco grande y complicada, pero le debe ir desmenuzándola de a pocos, ¿no? Eduardo, justamente con lo que dijiste de qué es lo que se está comparando, entonces lo que te entendí fue que se está comparando los colágenos glicosilados frente, contra el colágeno normal, ¿no? Que está al final, que lo han puesto al final. ¿Sería correcto? No, mira que no, precisamente, y el punto en el cual te das cuenta de que no es así, es tanto en HO1 como en RAGE, cuando ves que hay un asterisco que indica una diferencia significativa en el mismo tratamiento de colágeno. Si ese fuese el control, no podría ser diferente a sí mismo, ¿correcto? Acá estamos normalizando a lo que es 1, ¿correcto? Y ese 1, que no lo están poniendo, pero que o sea, no hay una barra que diga qué es ese 1, pero definitivamente va a tener que ser el control, que es el tratamiento sin colágeno, ¿correcto? Solamente en la superficie de vidrio. Mm. Sí. O sea, esto puede ser un poco tricky, sobre todo porque están poniéndolo al final, o sea, digamos que pones el colágeno al final y tú dices, no, entonces el control tendría que ser ese, pero no, en realidad el caso es que están comparando contra el 1, que es la normalización, pero con respecto al otro control, ¿vale? Ya. Bueno, pasando al siguiente resultado, tenemos la diferenciación adipogénica de células madre mesenquimales de islotes pancreáticos varía según el colágeno glicosilado. ¿Alguien desea explicarlo? Ya, yo sigo con
Como podemos ver, aquí evalúan la capacidad de diferenciación a adipocitos de las células mesenquimales derivadas de los islotes pancreáticos. Y el primer ejemplo es de la superficie de vidrio sin recubrir, lo que consideran como grupo control, y podemos observar que en este cultivo sí existe una diferenciación exitosa por parte de estas células, ¿no? Y un resultado similar también se obtiene a través del cultivo con colágeno modificado con venenosa. Como podemos ver, los resultados son casi similares al de la superficie de vidrio sin recubrir. Sin embargo, la capacidad de diferenciación adipogénica en el resto de los grupos, tanto como en el grupo solamente de colágeno, como el grupo de cultivo con colágeno con glucosa, arabinosa y luminosa, son muy bajos. Sí. Eduardo Sailot, quiero participar. Sí, una pregunta. ¿Cuál es el marcador que usan y cuál es el, no sé, pues, yo pienso que es tubulina, o no sé, asumo que el azul es tu DAPI y el verde es el de tu marcador para la diferenciación adipogénica, no estoy seguro, esa es una pregunta que tengo. Sí, perdón. Utilizan tensión inmunohistoquímica específicamente para poder diferenciar o resaltar la adenopetina. Y como contraste también utilizan DAPI para poder teñir los núcleos. Sí, de todas maneras, como siempre decimos con estas imágenes son muy bonitas, pero poco útiles. Así que podemos pasar a la siguiente para poder comparar ya de manera más efectiva, ¿no? La estadística, si es que realmente hay o no diferencias significativas, porque recordemos que estos son campos, y los campos podemos pues, jugar con ellos y ver un campo con más o menos brillo, ¿correcto? Pero sí, al principio lo que has dicho está muy bien. Continuemos con la siguiente, que es un poco más, digamos, cuantificable, ¿no? Un poco. Mayra, ¿podrías presentar ese resultado? ¿Estás por ahí, Mayra? Bueno, acá podemos ver que, bueno, de acuerdo a la prueba de Western Blot para adipotetina, que, bueno, es el marcador que se va a utilizar para el tejido adiposo. Ya veremos en la siguiente diapositiva que también se va a utilizar otro marcador, pero es para el tejido óseo. Y bueno, en la actina beta, que sería el control. Podemos ver que se expresa más en el grupo de colágeno con manosa, colágeno con arabinosa y difusamente en los tres primeros, que serían la superficie sin recubierta, la superficie solo con colágeno y la superficie con glucosa. Y también Sí, justamente como nos mencionó Eric y nos menciona Mayra, la adiponectina, que es una proteína del tejido, de las células del tejido adiposo, se expresa más en el colágeno hidrolizado con manosa, a comparación del colágeno sin modificar o el colágeno con glucosa. Bueno, en arabinosa y rhamnosa también vemos que se expresa, pero más se ve en manosa. Sí, muy bien, muy bien. Continuemos. Igual o sea, quizá podríamos hablar un poco de por qué estamos haciendo esto, ¿no? O sea, cuál es el punto si lo que queremos, como bien dijo en la introducción Efraín, es buscar una alternativa de tratamiento para la diabetes. ¿De qué nos sirve diferenciar células madre mesenquimales o sea, adiposas, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Es una pregunta capciosa, por si acaso. Tiene que ver con la capa, bueno, que el medio con colágeno glicosilado aún mantiene la capacidad de diferenciación.
Correcto. Ya, recordemos un poco cuáles son las características de las células madres, a qué se diferencian, ¿no? ¿A qué células se suelen diferenciar? No sé si se acuerdan en las anteriores posiciones. A ver, Leslie, tú hiciste justamente esa parte. ¿Nos puedes recordar cuáles eran las células, o sea, los tipos celulares a los cuales una célula madre mesenquimal tiene, no solamente puede, sino que tiene que poder diferenciarse para ser considerada una célula madre mesenquimal? Sí, estas son puede diferenciarse en tejido adiposo, tejido eh, osteogénico, y no recuerdo uno más, pero entonces se podría evidenciar que si se están diferenciando si hubo una diferenciación adipogénica, entonces se puede evidenciar la eficiencia de las células madre mesenquimales, ¿no? A ver, primero, no digas tejido cuando estamos hablando de tipos celulares, ¿de acuerdo? Un tejido es varios tipos celulares juntos, ¿correcto? Aquí es propiamente a adiposito, a condriocito, que es la de cartílago, ¿no? Y a osteocito, ¿vale? Sí. Perdón, osteoblasto, perdón, siempre me confundo ahí. Pero efectivamente es un poco para ver la potencialidad de las células madre como tal. No tanto eficiencia, pero sí que sigue siendo caracterizada como tal, como una célula madre. Y es lo que hablábamos, no se ha visto marcadores de superficie, pero sí estamos viendo otro de los requisitos de la definición de célula madre mesenquimal, que es justamente esta, de que se pueda diferenciar a estos tres tipos celulares. Y en el paper se trabaja con dos. Un detalle importante y curiosidad es que probablemente no hayan hecho el de condriocitos porque no les salió. O sea, es relativamente frecuente que la primera vez que tú estás diferenciando condriocitos no sale. Y es que la técnica de diferenciación es bastante distinta porque el cultivo tiene que ser mucho, mucho más conglomerado. Digamos, tú normalmente cuando cultivas dejas que se haga una manta de celulitas, ¿de acuerdo? Que es lo que llamas confluencia al 100%. Pero en el caso de condrocito, este solo se diferencia si es que está sobrelapado. O sea, lo que uno tiene que hacer es un cultivo, digamos, en punto, para que con varios contactos celulares alrededor recién pueda generar esta diferenciación, ¿no? Cosa que Hablando no está muy dicho, ¿no? Entonces, es una hipótesis, a lo mejor simplemente decidieron no hacerlo porque, bueno, no lo consideraron tan relevante, pero bueno, es algo que quería igual comentarles. Claro, algunos utilizan, por ejemplo, una técnica que es más considerada como una técnica de cultivo 3D, que es la Hag and Drop, que es en esferitas. Entonces, eso es lo que complica un poco, ¿no? Bueno, Hay algo pasando. que quería agregar ahí, pero bueno, básicamente el paper trata de imitar las condiciones que se dan en la vejez y bueno, y por ello van a recurrir a este tipo de azúcares reductores y bueno, como estaban hablando de tejido adiposo se me vino a la mente pues la obesidad y que es una condición proinflamatoria. No sé si eso tendría que ver con esto, pero era un dato que se me ocurrió. Es o sea, ciertamente el tema de que existan AGEs está relacionado a la vejez y a condiciones como obesidad y diabetes, y es muy cierto. Sin embargo, en este en particular, están probando el medio, o sea, cultivar con colágenos modificados, no pretendiendo que se igualen las condiciones malas, las malas condiciones de este tipo de enfermedad o simplemente envejecimiento, ¿no? Sino que están probando, porque quien dice, a ver, si cambio esto, ¿qué ocurre? Básicamente, ¿sí? Entonces, no hay una relación directa en que tú digas, bueno, como esto es AGE que está asociado a la obesidad o a la vejez o a la diabetes, entonces es más probable que se diferencie por adiposo. No tiene nada que ver aquí. De hecho, el objetivo, y por eso siempre hay que tener en claro por qué haces cada cosa, es simplemente ver que la célula madre mesenquimal siga siendo una célula madre mesenquimal mediante su capacidad de diferenciación específica. Bueno, en el siguiente resultado tenemos la diferenciación osteogénica de células madre mesenquimales de islotes pancreáticos, que va a variar según el colágeno glicosilado. Ya, bueno, en este gráfico podemos observar que el grupo que
control va a ser el que no va a tener la cubierta de colágeno. Y bueno, se puede observar y se puede comparar incluso con el anterior PPT, bueno, la anterior diapositiva, que va a tener una pobre diferenciación osteogénica con respecto al anterior, que sí, bueno, sí había tenido una buena diferenciación, bueno, en lo que es, bueno, la diferenciación adipogénica. Pero un resultado que sí es comparable a este, es que el grupo con la cubierta de colágeno, el grupo de colágeno con manosa y el grupo de colágeno con rhamnosa van a tener una gran diferenciación adipogénica, bueno, perdón, osteogénica, ya que lo simbolizado de color rojo va a representar la matriz ósea. Bueno, básicamente todo esto es con la atención de alizarin. Y bueno, si bien también vemos que también en esta lámina que de colágeno con glucosa no va a ser tanta la diferenciación. La más baja diferenciación se va a dar en la superficie sin recubierta y también en el grupo de colágeno con arabinosa. Y según el artículo dice que pueden llegar a ser comparables y bueno, esto tendría que ver con, no se presume que tendría que ver con el receptor TOL2. Una consulta, el autor podría escoger la mejor zona para tomarle la foto y decir que, por decir, el colágeno con arabinosa no hay tanta diferenciación y justo le toma esta imagen, ¿no? Esa foto, y no colocar una zona donde haya más. ¿Podría ser que el autor dirija sus resultados, al menos en estas imágenes? No sería éticamente correcto, ¿no? Lo que usualmente podría hacer es tomar varios campos de cada tratamiento y escoger los representativos. Mira, exacto, esa es la palabra clave que acaba de decir Ceci, lo representativo. Tú vas a escoger la foto más bonita que tengas, siempre. Es imposible que escojas una foto que tenga basurilla por ahí, no tiene sentido. Sin embargo, no puedes escoger la foto más bonita que tienes si no representa lo que realmente debería representar, ¿correcto? Y eso justamente se ve en la siguiente diapo. Como yo siempre digo, estas imágenes son muy bonitas y nos pueden dar a entender, en este caso bastante claro, de que algunas tienen más que otras, ¿sí? Porque, a ver, claramente, superficie de vidrio sin recubrir, pues tiene un puntito y punto, ¿no? Pero realmente uno lo tiene que ver en el otro ensayo, que en este caso es un Western blot, si no me equivoco. ¿Puedes pasar la diapositiva? ¿Sí? Y bueno, si es un Western blot, como efectivamente un Western blot, es un semi-cuantitativo. Tampoco es cuantitativo como para decir, sí, se puede ver y tal, pero al menos te ayuda a comparar un poquito mejor, ¿correcto? Donde efectivamente uno puede ver como no hay barra en el Ancoret, o sea, en el que no tiene colágeno, ¿no? Simplemente no se ve que haya habido osteonectina. Sí hubo diferenciación como prueba de concepto, porque lo vemos en la foto, pero no llega a ser suficiente como para detectar la proteína, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vean ese tipo de imágenes de microscopía, no solo miren la imagen de microscopía, tienen que ver una con otra, para comparar y para justamente poder discernir si es que ha sido una mala práctica del autor que ha decidido poner una imagen que venda mucho, pero que diga poco. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ser coherente entre lo que ves aquí en la prueba cuantitativa o semi-cuantitativa versus lo que se ve en la imagen de microscopía, de tinción y tal. Igual, siempre destacar de que incluso con un Western blot tú puedes perfectamente, digamos, volverlo más, o sea, hacer comparaciones numéricas de acuerdo a qué tan negro se ve la barra, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso no se hizo, y es que claro, también hay algunos... Es un Western blot más... Continúa, Ceci. Hay algunos programas que suelen utilizar como para toma de imágenes para hacerlo pasar la gráfica. Entonces tener una comparación más, entre comillas, numérica. ¿Esta sería como la prueba confirmatoria?
El Western Blot sigue siendo semi-cuantitativo, o sea, lo puedes volver muy hacia lo cuantitativo, pero sigue siendo semi-cuantitativo, pero digamos que sí, que es la mejor prueba que puedes tener de momento para decir que algo es mayor o menor. Y es que acá recordemos que, por ejemplo, en el caso del COL-M, ¿de acuerdo? Vemos claramente que la barra de osteonectina está más oscura en el COL-M. Creo que todo el mundo puede ver eso. Si alguien no lo ve, me avisa y no sé, vemos. O sea, pero creo que se ve. Sin embargo, también hay que considerar que la barra de actina también es un poquito más gruesa abajo. Entonces puede que, como tu control está más arriba de por sí, no es que esté tan sobreexpresada la osteopentina, ¿de acuerdo? Por eso también hay que hacer este tipo de comparaciones, digamos, numéricas para poder afirmarlo. Pero lo que sí, y no se va a dudar en ningún momento, es que versus el 5-colágeno, a ver, el 5-colágeno no tiene barra, ¿correcto? Entonces no hay, no se ve, no se aprecia. Bueno, no significa que no haya, pero al menos no llega a ser suficiente para verlo. En los otros, sí. Y eso sí nos puede permitir saber que en los otros hay más, ¿correcto? Eduardo, ¿y cuál sería el objetivo de poner un Western Blot? Si, bueno, solamente me basta con un Western Blot, ¿y cuál sería el objetivo de poner una imagen ilustrativa como la anterior? Si solamente me basta con el Western Blot. La imagen ilustrativa te da información. Te da información, por ejemplo, en el que no tiene colágeno, sí hubo diferenciación osteogénica. Muy poquita, una sola célula, pero sí hubo. ¿De acuerdo? Esa información no saldría en el Western Blot únicamente. Otra cosa importante es para poder ver la morfología del cultivo. Se supone que tiene que ser un cultivo principalmente de células madre, como lo podemos ver ahí. O sea, a lo mejor, como muchos de ustedes, miembros o asistentes libres, no han visto cómo se cultivan células madre, pero algo básico es tener en tu cabeza la referencia de cómo se supone que es un cultivo de este tipo y que efectivamente es una alfombrita pues, con estas células un poco árabes. Entonces, si tú vieras una foto que vemos células totalmente redondas o estriadas, perfectas, así hexagonales, y vemos, sí, o sea, hay rojo, que significa que hay diferenciación osteogénica, pero vemos que el resto del cultivo pues, es algo que nada que ver, ya te da para sospechar y decir, no, a ver, ¿qué ha pasado aquí? A lo mejor sí hay una diferenciación osteogénica, no te lo voy a discutir, pero ¿qué más ha pasado? Porque hay un fenómeno que sí sería interesante de discutir, por lo menos. Entonces, sí te da información que un Western Blot no te va a poder dar, pero definitivamente si solo quieres ver diferenciación osteogénica, el Western Blot es la clave. Igual, lo correcto es evaluar ambas a la vez, ¿correcto? Y poder sacar lo más provechoso de cada una de estas. Bueno, si no hay nada más que decir en este resultado, el siguiente. La diferenciación endocrina de células madre mesenquimales y islotes pancreáticos varía según el colágeno glicosilado. ¿Alguien desea? Ya, como mencionó Efraín, acá lo que se ve es la diferenciación de la diferenciación endocrina en las células madre, dando una inmunoquinación también contra la insulina. Y lo más visible sería que en la F y en la D hay una mayor diferenciación, mientras que en las otras es como, especialmente en la C, donde la diferenciación es muy baja. Eso sería lo más importante de esta imagen. Sí, perfecto. Continúo la otra diapositiva como... Sí. Bueno, aquí tenemos como resultado la expresión génica de marcadores de células de islotes pancreáticos, las células, ay no me deja ver, ya las células alfa, beta y pp, en las células madre mesenquimales de islotes pancreáticos varía según el colágeno glicosilado. me parece que te salteaste una imagen, ¿ah? Disculpen que mi mouse está... Sí, discúlpeme, en serio. Ya, la tinción PDX1 de células madre mesenquimales de islotes pancreáticos varía según el colágeno glicosilado. Yo podría explicar ese. En este caso utilizan este marcador del
gen PDX1. En realidad eso es importante porque lo utilizan como un marcador como un indicador de diferenciación de estas células madre mesenquimales y también como un factor regulador de la producción de insulina. Y en este caso, a través de una inmunotinción, como podemos ver, están detectando los niveles de expresión de este gen y los patrones de expresión son diferentes. Como podemos ver, se encuentra en el lado citoplasmático dentro de tanto del con glucosa, arabinosa y luminosa, y también en el otro grupo que sería superficies de vidrio sin recubrir. Y lo importante de destacar es que el patrón difiere en el grupo de colágeno con ramosa, donde se ve que el patrón de expresión está dentro del... Muchas gracias, Eric. Le has dado totalmente al grano, donde aquí, digamos, a lo mejor es en la parte de la lectura. Yo personalmente, cuando lo vi por primera vez, solo la imagen, vi, ok, la A estaba mejor porque veo más verde, ¿correcto? Sin embargo, y como bien dices, acá hay un tema de dónde se está presentando y que hay una diferencia importante entre, por ejemplo, la figura E y la F, donde sí, en la E vemos mucho más verde, que significa que hay más PDX, pero en la parte citoplasmática, como bien has dicho. En cambio, en la R hay más verde en la parte nuclear. ¿Y por qué es importante esto? Y es que hay que entender un poco qué es el PDX1. ¿Alguno ha podido leer un poco al respecto de qué se supone que es? Justamente uno de los miembros hizo una pregunta sobre ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿qué diferencia, qué importa, qué importancia hay en que uno se exprese en el citoplasma y otro en el núcleo? ¿No? ¿Por qué es relevante? ¿No, chicos? ¿Ninguno ha leído qué es el PDX1? Bueno, como bien dijiste, Eric, es un marcador que justamente está asociado a la diferenciación endocrina, ¿no? O sea, a la dimensión pancreática. Perfecto, eso está muy bien. Pero el PDX1 como tal es un factor de transcripción. Entonces, para aquellos que son genetistas en la sala, pues sabemos que es un factor de transcripción, ¿no? Es aquellas proteínas que se van a poner sobre el ADN que está en el núcleo y va a generar algún cambio, activación o represión de algo, ¿correcto? De algún gen, de algún grupo, una familia génica, etc. Entonces, esa es la verdadera diferencia e importancia de estas figuras, ¿no? El PDX1 puede existir, pero no va a hacer mayor cosa, o sea, no va a funcionar como factor de transcripción si es que no se encuentra en el núcleo. Y ahí el detalle, ¿sí? Claro, y también para agregar, justamente uno de los nombres que es conocido de este factor es como factor promotor de insulina. Entonces ahí vemos el gran papel que tendría el estimular la producción justamente de esa proteína, ¿no? Que sería la insulina. Y por lo tanto, el gran papel en lo que es la diferenciación de las células beta pancreáticas. Ya el siguiente sería ya pasar. Sí. Bueno, pasando al resultado este resultado es, bueno, que es la expresión génica de marcadores de células de islotes pancreáticos en las células madre mesenquimales de islotes pancreáticos varía según el colágeno glicosilado. ¿Alguien desea explicar esta última imagen? Ay, muchachos, se nota que hemos empezado las clases esta semana, ¿no? Bueno, a ver, aquí también es muy parecido al anterior resultado que tenemos varios genes, ¿de acuerdo? Entonces, acá un poco hay que ir viéndolo de a poco, ¿sí? O sea, uno por uno. Primero que nada, me hubiera gustado
que se pudiera haber resaltado cuáles genes indican qué cosa. Y es que el insulina 1, insulina 2, GLUT2 y bueno, y hasta ahí, son muy asociados a la célula beta, que es, digamos, el objetivo, la célula beta pancreática. Por otro lado, el glucagón es un marcador súper importante de la célula alfa, que de hecho es la que lo genera. Y el PP1, el PPY, básicamente es de las células tipo PP. Mientras que PDX1 y PDX4, pues nada, son marcadores generales de toda la ruta, de toda esta fase, de todo este tipo celular pancreático, ¿correcto? Entonces, eso es lo primero que hay que determinar un poco, siempre conocer qué marcan estos genes, porque el gen como tal es un número, es un nombre, no nos sirve nada hasta que lo asociamos. Ok, conectamos con que esto marca tal cosa, ¿no? Y bueno, lo que vemos en general, chicos, es que en el tratamiento, en el cultivo celular con colágeno R, todos los marcadores se ven por encima y todos son significativamente superiores. ¿Algún comentario sobre esto, muchachos? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué dudas les trae? Igual cualquier asistente libre, si tiene alguna duda hasta acá, también puede ir comentándola, no hay ningún problema. Estamos aquí todos para ir aprendiéndolo. Me parece que uno de los miembros ha hecho una pregunta al respecto. No sé si puedes repetirla. O sea, justamente era algo similar a lo que acabo de decir, ¿no? Acerca de los patrones de expresión y por qué en el grupo cultivado con colágeno y ramosa poseen solamente la expresión en el núcleo. A lo que más recalco en esta imagen también es que el grupo cultivado con colágeno y ramosa también es significativamente alto, pero a comparación con los otros cultivos, bueno, es mayor. Sí, ok. Es una interpretación correcta de lo que mencionas. Pero acá un poco estaba la polémica de por qué, si estos marcadores son específicos de ciertos tipos celulares, en el caso de la R y en varios de los casos sale aumentado por tanto, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, ¿por qué sale superior tanto en todos los casos? ¿Hay alguna contradicción aquí? ¿Cómo lo interpretan esa parte? Wow, en todo caso, veo que Leslie justo se ha perdido. Ahí está Leslie, creo. Wow. Sí, sí, acá. Wow, creo que justamente era tu pregunta Leslie, al respecto, ¿no? O sea, Claro. Colágeno, el grupo de... Con respecto a la, por ejemplo, sabemos que las células alfa con las células beta se expresan de forma antagónica con respecto a la glucosa. Entonces, se puede observar que, como tú bien mencionaste, Eduardo, el glucagón, que proviene de la célula beta, se expresa igual o similar en las células alfa. Entonces, ¿a qué se debería esto? Si se sabe que son antagónicas, ¿no? y el glucagón normalmente se expresa por las células alfa, ¿vale? Bueno, ese es un punto importante que quería ver. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto de los miembros. ¿Qué entienden por eso? O sea, ciertamente
es antagónico el rol de las células beta y de las células alfa. Sin embargo, aquí estamos viendo que la expresión es aumentada por igual en todos los casos, ¿no? ¿Alguna contradicción encuentran acá o algún comentario que deseen hacer al respecto? No sé, Efraín quizá o Víctor. Podría ser porque hay un equilibrio entre las dos, o sea, las dos, tanto que la expresión de glucagón con insulina van a equilibrarse. ¿Se podría ser eso? Sí, efectivamente es un tema de equilibrio. No es tanto que la producción se equilibre, digamos, no como una sola célula. Lo que acá está ocurriendo es que no tenemos un solo tipo celular en el cultivo, ¿de acuerdo? Tenemos probablemente muchas fases intermedias entre lo que es una célula progenitora pancreática y la célula tan especializada como la beta o la alfa. Pero muy aparte de eso, es que no tenemos una sola, sino que tendríamos un grupo celular que estaría eh, justamente refiriéndose a alfa, otro grupo celular que estaría refiriéndose a beta y así sucesivamente. Recordemos que el páncreas es un órgano complejo, un tejido que tiene varios tipos celulares y es eso lo que estamos viendo aquí. No es que una sola haya presentado ambas, o a lo mejor sí, pero no podemos afirmarlo a ciencia cierta. Y es que de por sí no estamos viendo tejido pancreático normal, estamos viendo una diferenciación inducida y que no tiene por qué ser como se supone que fuera, digamos, la diferenciación al momento del desarrollo para un humano normal, sano, correcto. Entonces, ese es el tema. Recordemos que estamos in vitro y que no tenemos todo controlado, pues no lo tenemos. ¿Vale? Bueno, creo que con eso podemos pasar al siguiente frame. Mm, Sí. mm. ¿Algo más quieren añadir? Bueno, justo como decía Eduardo, bueno, estas hormonas, insulina y glucagón, debe haber un control entre ellas y básicamente las necesidades de nuestro cuerpo o de acuerdo a las circunstancias en que nos encontremos, ellas van a actuar. Y bueno, se me viene a la mente cuando, bueno, traían un glucómetro y bueno, de acuerdo a cómo te alimentabas, tu nivel de glucosa iba aumentando, bueno, hasta cierto momento, hasta después de 2 horas. Y es divertido ver cómo estas pueden sincronizarse, pueden actuar para poder regularlo. Claro que no estarían reguladas si es que hay una situación patológica, pero bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, Mayra. Bueno, el colágeno glicosilado con rhamnosa favorecería la diferenciación a células pancreáticas. Bueno, A ver, chicos, acá quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué menciona Efraín que el colágeno R favorece a diferenciación de células pancreáticas? Si vemos claramente que hay una mancha tremendamente grande en colágeno M, ¿cuál sería su hipótesis al respecto? Quizás es un error de Efraín, ¿no? O sea, ¿qué comentan? Mm, mm, Nada, chicos, ¿no hay ninguna hipótesis que puedan solucionar por ahí? ¿Votarla? ¿Algún comentario sobre la imagen? Efraín, ¿tú por qué lo dices, no? O sea, ¿por qué mencionas tanto el col y no el coleme? eh,
Bueno, definitivamente estamos viendo que en los colágenos glicosilados se observa, bueno, en lo que es respecto a la insulina, que hay una mayor expresión frente al colágeno normal o sin, sin colágeno. Sí, correcto. Pero Y lo mismo vemos con es el... más, en colágeno con manosa todavía vemos que la expresión parece mayor, pero Quizás es porque se necesita un buen número de o cierto número de marcadores. No solo nos podemos basar en un marcador para determinar si es que esto tiene tal consecuencia. O sea, por eso hay un marcador de insulina. Muy cierto. Un solo marcador difícilmente te va a dar un perfil. Es muy, muy difícil. Entonces, ciertamente el hecho de que haya insulina es muy conveniente porque es lo que buscamos, células beta pancreáticas, que es lo que queremos. Y el péptido C no es otra cosa que exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, el péptido C es la proinsulina se corta y tenemos el péptido C. De hecho, debería ser la misma cantidad de moléculas de insulina, la misma cantidad de péptido C. El tema, como el péptido C es más chiquito, pues es un poco menos marcado, ¿no? Bueno, bastante en este caso. Pero aquí el título habla de células pancreáticas, ¿de acuerdo? No de células beta únicamente. Y para eso es sumamente valioso el aporte del PDX1. Y que podemos ver como COL-R tiene más insulina, péptido C y PDX1 que el resto. O sea que es más sólido en el tema de todos los marcadores que estamos usando y por lo tanto se puede afirmar con mayor facilidad. Otro detalle importante es que cuando comparas con el control, con la actina, vemos como la barra de actina del COL-R es mucho más delgada que las otras. Eso no es un error, ni mucho menos, simplemente es el control de condición. Ese experimento, en esa circunstancia, en ese momento del día, a tal temperatura, con la mano del científico que lo hizo, pues resultó que había menos actina, lo cual a su vez hace que esa banda de insulina, que es gruesita, pero no tan gruesa como la COL-M, sea aún más gruesa, porque si lo equiparásemos, o sea, si igualásemos las dos actinas, veríamos que realmente o es igual o incluso es mayor en el caso del COL-R. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va, por ambos lados. Por uno, como bien dice Mayra, que un solo marcador no suele darte demasiada información. Y por el otro, que hay condiciones que así lo hagas el mismo día, pues, no siempre tiene que ser igual. Por eso es la importancia de tener los controles, ¿correcto? Siempre tienes que fijarte en tu control para ver qué rayos estás comparando. No solamente en el control de tratamiento, que es justamente si está con o sin colágeno o con colágeno modificado, sino también el control genético. Bueno, proteína. ¿Qué proteína es la que estamos usando como expresión constante, como housekeeper? bueno, creo que podemos pasar a la discusión, Eduardo. Y esa es la última imagen. Chicos, Yo creo que sí, yo creo que sí. Por favor, chicos, empiecen a comentar un poco cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas. Creo que hay muchas cosas que discutir. Y ya quítense el temor de que no han visto o no entendieron correctamente un resultado o no querían participar en un resultado. Empiecen a comentar qué es lo que piensan, qué es lo que podría haber en el futuro, qué es lo que creen que ha habido en el pasado para llegar a este punto. ¿Sí? Yo quiero lanzarles una pregunta. ¿Por qué creen que le dieron de alguna manera resaltan lo que es la expresión de factores proinflamatorios, siendo una de las características principales de células madre mesenquimales la generación inmunomoduladora, pero mayormente con factores antiinflamatorios?
No sé qué piensan sobre eso. Mm, mm, Era en realidad para poder observar cuál es la capacidad de incidencia de estos nuevos cultivos de colágenos modificados dentro de las células madre. Efectivamente se trataba de buscar si es que el medio era tóxico o si pasaba o si incidía en la apoptosis de estas células. Sin embargo, no se encontró eso. En realidad creo que, bueno, no sé, ¿qué alguien más quiere decir acá? ¿te refieres a que las células, bueno, perdón, se utilizó este experimento para mimetizar las condiciones proinflamatorias de esas enfermedades que se presentan en la vejez? ¿O No, no sé si Efraín puede volver a poner la diapo donde habla sobre la expresión de factores proinflamatorios. ¿Esa o la de...? Sí, Esta. esa es. Ya, entonces esa es la que se centra, ¿no? Hace un análisis sobre expresión de genes proinflamatorios según el tipo de colágeno modificado. ¿Por qué se centran en los genes proinflamatorios y no en los antiinflamatorios, lo que usualmente nosotros solemos investigar, ¿no? Como una característica, solemos ver como una característica esencial de las células madres mesenquimales por su capacidad inmunomoduladora? para evaluar la respuesta inmune de estas células? Ah, mm, ¿Cuál sería la relevancia de eso? Porque igual creo que no llegan a algo concluyente, ¿no? Es decir, ven los patrones muy diferentes entre cada gen proinflamatorio. Y hay una gran variabilidad, ¿no? Pero yo creo que para probar esto en sí, si ha habido un efecto proinflamatorio, sería ya verlo de una manera más funcional. De repente con un ensayo con lo que es esplenocitos o lo que es timocitos, es decir, los progenitores de linfocitos, y ver cómo un cocultivo con estas células o con el secretoma de estas células puede dar un efecto ya sea proinflamatorio o antiinflamatorio en conclusión. Igual, aquí hay un comentario un poco más, digamos, rebuscado en la bibliografía, ¿no? Que lo comentan en la discusión del artículo, donde hablan, esto semeja mucho a lo que comentaron antes, creo que Mayra o algún miembro, de que, claro, estamos asociando los AG a vejez, a diabetes, etcétera, ¿no? Y es que sí se ha visto cómo esto está asociado a inflamación, o sea, los AG provocan inflamación, provocan factores inflamatorios, y que efectivamente vemos que en muchos casos aumentan, acá lo vemos. Pero a su vez, para el cultivo celular, estos factores, estos genes proinflamatorios, no es que desarrollen, o sea, estamos hablando de un cultivo, estamos hablando de una placa, no hay un sistema inmune que responda, ¿correcto? Pero sí que generan una tendencia a la diferenciación celular. Y justamente hablan de que los AGEs inhiben la proliferación celular, primero, es el primer comentario de la discusión que me pareció relevante, pero esa inhibición es dosis dependiente, ¿vale? Eso era pero brutalmente clave de este asunto, donde vemos que depende de qué tanto AG estemos exponiendo para ver efectivamente esto genera un daño a las células o no, al contrario, es como que, mira, puede generar algo distinto. Y ese algo distinto justamente puede ser en esta parte de ver cómo estos agentes proinflamatorios se elevan en esos patrones específicos, ¿de acuerdo? O sea, primero hay que tener en claro de que ahorita hemos puesto AGs a bajas concentraciones, ¿ok? Pero bueno, estos patrones específicos, por ejemplo, los TOL, se habla de que sí, los TOL pueden ser señales de apoptosis, ¿no? Guían a la ruta apoptótica,
pero también pueden ser protectivos para el daño por isquemia reperfusión, o sea, básicamente todo el tema cardíaco, ¿no? Y también se habla de cómo o sea, se reconocen patrones específicos, obviamente en la parte inflamatoria y tal, como defensa, pero que en el caso del cultivo celular puede puede influenciar justamente la diferenciación. Y se habla como el TOL2, el receptor TOL2, induce la diferenciación osteogénica, mientras que, o sea, mientras que a la vez reprime la diferenciación adipogénica, mientras que el TOL4 o sea, favorece ambas diferenciaciones, ¿correcto? Entonces, va un poco por ahí la cosa de este ensayo, que a lo mejor si solamente los tomamos por la noción de proinflamatorio, pues volamos porque no tenemos nada que ver acá, que estamos en un cultivo y qué es lo que importa que sea o no proinflamatorio. No va a haber una verdadera respuesta del sistema inmune, ¿no? Pero es que tienen un efecto también de la diferenciación celular. Y que evidentemente esto nadie lo va a sacar solamente viendo esta imagen, sino que se logra a partir de la revisión bibliográfica y pensando siempre que no somos los primeros científicos en el mundo. De hecho, tenemos muchísimos trabajos atrás que hay que poder ir leyendo, aprovechando, interpretando y conectando puntos, que ese es realmente el talento que tenemos, o la labor que tenemos como científicos. No es tanto lo que podamos presentar, sino es más bien todo lo que podamos ir conectando. Exacto, porque al final estas células no se quieren inyectar como células madres, ¿no? Al final lo que quieren es diferenciar en que es in vitro a lo que es beta pancreáticas. Entonces, este papel dual que tienen tanto proinflamatorio como general, lo que es la diferenciación de estas células, favorecería esto. No tanto evaluar los factores antiinflamatorios, porque en realidad no es el objetivo de este estudio. ¿Algún comentario sobre cómo creen que esto pueda ser aplicado, muchachos? O sea, ¿ya lo ven claro? ¿O qué se tendría que hacer más para decir ya, obtuvimos células beta pancreáticas que pueden ser trasplantadas a un paciente con diabetes? ¿Qué se tendría que hacer luego? Quizás haya más puntos de control que evaluar. ¿Cómo cuál? O sea, aquí realmente hemos evaluado la insulina, hemos evaluado el péptido C, hemos evaluado el PDX, pero digamos, para trasplantar células a una persona, ¿qué otras cosas sería importante de evaluar? Digo, estas células no solamente son células pancreáticas, sino estamos hablando de células madre, que estamos diferenciando células pancreáticas. No eran de ratón, o sea, pasarlo a un humano, bueno, no sé qué tanta semejanza hay, pero bueno, usualmente cuando es trasplante de válvulas o en lo que es cardio, pues usualmente usan los de cerdo. Así que bueno, pero por ahí está el tema. A ver, hay que recordar un poco que la insulina es un factor que va a estar en la sangre, ¿no? Entonces va a tener que de una manera ser liberada. Nosotros hemos visto esto en estas células, hemos visto que hay insulina, pero no hemos visto si estas células pueden liberar insulina. Uno de los grandes problemas que tienen muchos investigadores en torno a lo que es la diferenciación de células pancreáticas de tipo beta a partir de células madre mesenquimales, es de que pueden generar células excelentes que producen una gran cantidad de insulina, pero que, como dice un investigador que conozco, que estaban bien pachonchitas con insulina, pero que no lo podían liberar. Así que eran unas células que tienen cargadas de insulina, pero no funcionales, porque la insulina no podía haber llegado a lo que es, a donde debería ser, que es al exterior.
Sí, o sea, igual destacar que Mayra tiene mucha razón de que ahorita estamos en rata y que efectivamente habría que saltar, por ejemplo, a cerdo, por ejemplo, mono y finalmente humano. Pero el gran detalle aquí sigue siendo lo que dice Ceci. O sea, primero tenemos que ver que la célula sea funcional, porque ahorita no hemos visto un tema funcional de célula. Solamente es como que prueba el concepto de que efectivamente logramos diferenciar a célula pancreática. Pancreática, ¿eh? O sea, definitivamente hay células beta, pero para que el tratamiento funcione tenemos que tener solo células beta. Entonces, aún así hay que mejorar los protocolos de diferenciación y poder separar luego las células específicas que queremos, las células funcionales, como bien dice Ceci. Y bueno, de todas maneras, otro punto importante es ver qué tan resistentes son estas células. Pasa que muchas de las células que son creadas o diferenciadas artificialmente, o sea, inducidas a diferenciarse a algo en laboratorio en condiciones súper controladas y perfectas, resultan ser bastante frágiles. O sea, muy parecido a cualquier persona que pues viva en una ciudad y luego lo sueltan en el campo y se muere porque pisó una hierbita y le da la alergia y ya, punto. O sea, eres más frágil porque no has estado expuesto a estrés, básicamente, ¿no? Entonces, eso también es importante de ver porque puede que, aun si tenemos células funcionales que realmente boten una gran cantidad de insulina y que la secreten efectivamente, puede que tan pronto la pongamos en un ser humano que pues cambia su temperatura, que tiene diferentes, o sea, toxinas que pasan por la sangre, ¿no? Porque no solamente hay nutrientes y oxígeno en la sangre, y se mueran inmediatamente porque no soportan este tipo de cambios, ¿no? Entonces, hay varios factores que hay que considerar. Pero bueno, estos son solamente algunos de ellos. ¿Alguno quiere decir algo al respecto, por ejemplo, del tema? ¿Quieren empezar a discutir sobre por qué usar AGs, por qué no usar otro tipo de factor de la matriz extracelular? O no sé, o sea, ¿por qué nos centramos tanto a una sesión específicamente en microambiente? ¿Acaso, no sé, lo han visto mucho, lo han visto poco, creen que es importante, creen que no es importante? ¿Qué corresponde a este tema? Yo más o menos quería relacionar datos que obtenía a partir de la unión celular con respecto a esto de patrones también de expresión del gen PDX1. Y era que, por ejemplo, en el grupo cultivado con colágeno ramosa, la unión celular era baja, ¿no? Y sin embargo, obtenía un diferente patrón de expresión. No sé si esto estará relacionado, porque era el único grupo que obtenía un resultado así, a lo que yo estaba relacionando. Efraín, ¿puedes poner esa imagen, perdón? ¿Puedes decirle más o menos dónde estaba Eric para poder verlo? Sí. Va, es que no tengo... Ya. Eric. Eric, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué imagen? ¿Qué es lo que querías? Era con respecto a la imagen sobre la unión celular. Creo que es la primera. Era el primer cuadro de barras, me parece. Sí, el aquí. Ese. Vale. Sí. O sea, comentas justo que el único que tiene por debajo de bueno, de lo que estás comparando, ¿no? El COL-R, ¿no? Mientras que justamente es el COL-R el que ha permitido una mayor diferenciación a las células pancreáticas, ¿no? Definitivamente es algo curioso. Al menos yo no había leído de que necesitabas reducir la adición para poder lograr esta diferenciación, pero es lo que este resultado apunta, ¿no? Yo creo que es importante destacarlo y me parece muy bien que te hayas dado cuenta y lo comentes acá, pero no tendría mucha idea de por qué y qué decirte al respecto, ¿sabes? No sé si algún otro tiene algún comentario. Yo más o menos lo planteaba por comunicación intercelular, tal vez. Eso sí hay mucho conocimiento porque se sabe de que para que una célula
tan especializada, o al menos específicamente para que la célula beta pancreática logre su desarrollo completo y, digamos, con un alto porcentaje de diferenciación en el cultivo que hagas, lo ideal es tener un cultivo mixto, ¿no? Donde tengamos diferentes tipos celulares en contacto en cierta geometría, ¿ok? Hablamos ya de un cultivo tridimensional, que permita favorecer estas señales del todo, ¿no? O sea, las células normalmente no se desarrollan en plano. Eso es algo que nosotros hacemos porque es mucho más sencillo cultivarlo en una placa y punto. Pero evidentemente en vida, ¿no? O sea, en vivo no es así. Así que puede ser, efectivamente puede ser de que al no estar tan adheridas hayan sobrelapado o quizá tengan algún tipo de contacto o gradiente en el medio en que se han cultivado. Es posible, pero la verdad es que desconozco si solamente ello, ¿no? O sea, lo que yo más he visto es un tema de, por ejemplo, alimentación entre células epiteliales con las células beta, ¿no? Para aumentar su supervivencia. Y sí que la estructura del cultivo, o sea, si es un cultivo tridimensional, puede ayudar bastante a la diferenciación específica de células beta. Pero así como solamente adhesión, quitar adhesión que mejore, es una curiosidad que primera vez he visto en este artículo y a lo mejor estoy hablando tonterías porque hay mucha información, pero la verdad es que no la conozco. Pero sí me parecía algo también destacable, que inclusive creo que lo mencionan también, lo destacan en el artículo como, mira, esto pasó, ¿no? O sea, como que no era algo del todo reportado, ¿no? Quizá hasta es la primera vez que lo reportan. Bueno, chicos, ¿quieren comentar alguna otra cosa? ¿O ya pasamos a las conclusiones de y bueno, culminamos la sesión de hoy? ¿Cómo variaría más o menos? ¿Cómo variaría? O sea, acá se ha suministrado una cantidad de monosacáridos para poder glicosidar el colágeno, pero en un medio ya in vivo, en un paciente diabético, la concentración de azúcar en la sangre es muchísimo mayor. ¿Cómo afectaría, no? Si se llevara este caso, ¿no? A un in vivo, a un caso clínico. Ya, o sea, este caso como tal no existe, ¿no? Porque esto estamos hablando de diferenciación celular en un cultivo. Pero sí entiendo más o menos hacia dónde vas y es justamente lo que se menciona de que el exceso, o sea, altas concentraciones de AGEs traen efectos dañinos para las células, ¿no? No solamente para las células madre mesenquimales, sino en general. ¿Por qué? Porque los AGEs pues, son oxidantes, o sea, son agentes de oxidativos, ¿no? Entonces generan un estrés oxidativo importante en todo el organismo. Y justamente es lo que mencionas, o sea, depende de la cantidad de azúcar que haya en la sangre. O sea, el azúcar de por sí es reactiva. Solo el azúcar ya puede reaccionar con proteínas, con lípidos. Entonces, si hay más azúcar, podrá reaccionar más con proteínas y lípidos. Entonces, si hay muchísima más azúcar, llegará un momento que no creo que un cuerpo humano sobreviva, pero si supuestamente eres inmortal y sigue subiendo el azúcar, llegará un momento que todas sus proteínas habrán sido modificadas, por lo tanto todas las proteínas sean pues oxidantes, ¿no? Entendamos de que llegará un punto mucho antes de eso que colapse el sistema por otros motivos, pero ese sería el peligro, ¿no? Si el azúcar sigue aumentando, tú te vas intoxicando, como bien dijiste, glucotoxinas, ¿no? Porque esto cada vez va a ser más y más oxidativo y va a deformar a las proteínas, a los lípidos, va a cambiar sus funciones y va en general a hacer que todo el medio sea oxidativo y por lo tanto las proteínas de por sí tengan un periodo de vida media menor, el ARN tenga un periodo de vida menor y todo se vaya cada vez siendo más difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Justamente lo que es vejez. Conforme vamos envejeciendo, es cada vez más difícil que nuestras células sigan soportando el estrés, porque ya también gastaron sus números de replicaciones, y de por sí, pues te regenera más lento. Entonces, si hay más daño, cada vez va a ser más difícil seguir manteniéndote vivo, básicamente. Sí. Bueno, chicos, ¿alguien desea
agregar algo a la discusión, preguntar, si no, para pasar a las conclusiones. A ver. Um, ¿Los investigadores tienen algún criterio para evaluar los marcadores? Lo digo porque al menos a mí me llamó la atención porque estaba en las láminas de tejido óseo, bueno, se utilizó el indicador de la osteonectina. Y bueno, en el tejido óseo predomina lo que es el colágeno 1 y 5, ambos son proteínas y bueno, quizás estoy cometiendo un error, pero o sea, el Western blot detecta proteínas. ¿Por qué no detectó en vez de osteonectina el colágeno 1, colágeno 5, si es que están en mayor proporción? Era una pequeña duda, no tiene que ver mucho, pero No, está muy quizás bien. tienen algunos criterios. Está muy bien tu pregunta, Mayra. Igual, o sea, están viendo senectina porque están buscando un anticuerpo de senectina, obviamente, por eso es que no salen los otros. Pero sí, es correcto, puede haber proteínas que incluso se expresen más en estos tipos celulares, pero acá uno tiene que ver qué cosa es lo más específico al tipo celular que desees evaluar, ¿correcto? Ahora, no te digo de que estos otros tipos no sean específicos, pero acá entra un poco como que por convención. Es un poco por qué es que usamos Celsius y no Fahrenheit. Lo mismo, o sea, hay varias maneras de medir lo mismo, ¿correcto? Puedo medir la temperatura de diferentes maneras, puedo medir la distancia de diferentes maneras, pero alguna que otra me traerá ciertas ventajas bajo cierto criterio y yo decido pues qué criterio usar. Lo importante es que marque, en este caso, es que marque específicamente el tipo celular que deseamos. Y la osteonectina funciona, básicamente. ¿Sí? O sea, a lo mejor si fuese un trabajo centrado específicamente en la diferenciación osteogénica y queremos llegar a punto en que el microambiente puede ayudar a la diferenciación osteogénica para tener pues huesos artificiales y lo que sea, a lo mejor deberíamos poner más de un marcador para comprobar y confirmar mediante varios marcadores que estamos teniendo la diferenciación que deseamos. Pero como en este punto lo único que deseábamos era confirmar de que sí, que se puede, porque ese es el objetivo, o sea, una célula madre fecal puede convertirse en osteogénica, se puede, perfecto, todo bien, quedamos, siguiente. Basta con este marcador. No hay un criterio único, digamos, no es que esta sea la única forma de medir la diferenciación osteogénica, pero es una buena pregunta, definitivamente. Gracias. Bueno, chicos, entonces imagínense que ya están acá haciendo su doctorado, pues le pondrían a sus cultivos colágenos con modificaciones para diferenciar a sus células. Eduardo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora, señor, dime. Ah, ya, bueno, por fin. He tenido problemas con el micrófono. Hace rato quiero hablar y no se ha podido. Bueno, tenía varias preguntas que fueron explicando la exposición de Efraín. Una de ellas es, ¿por qué diferenciar a osteocitos y otro a adipocitos, ¿no? ¿Por qué es necesario? Si el objetivo es, bueno, por el título, ¿no? Entonces, tienen la diferenciación a lotes pancreáticos, ¿no? Pues esa fue la conclusión. ¿Cuál fue la necesidad, no? Otro, con respecto a la expresión de los genes, ¿no? Que han ido marcando una diferencia significativa, ¿no? Por ejemplo, los receptor TOL, ¿no? ¿Por qué esos dos, tanto el 2 como el 4? Porque el NOT también he visto una diferencia bastante significativa. ¿Y qué relación tendría esa expresión génica, ¿no? de ese NOT a otro, pues, y otro, en la casi última diapositiva, en tu Western blot, mostrabas que el colágeno M, ¿no? M era R era el que tenía mejor, pues, te apoyaba para la diferenciación pancreática, por el hecho que te expresa más el PDX, pero lo mismo podrías decir también del colágeno A. No sé si podrías poner la imagen, ¿no? Por ejemplo, el colágeno A también expresan casi misma intensidad, ¿no? Han hecho algún estadístico ahí. Yo podría decir también que el colágeno A favorecería también la diferenciación pancreática. Bueno, a ver, discutamos un poquito sobre eso. Bueno, Sergio, gracias por las preguntas. Yo creo que igual
un poco, más o menos hemos ido contestando a lo largo de la presentación. Me gustaría si es que pudieran ir respondiendo ustedes, chicos, a partir de lo que ya hemos conversado. O sea, Efraín, podrías dar la primera pregunta, que en realidad has hecho muchas preguntas y que no sé cuál fue la primera, pero me Claro, parece la que... primera La es primera pregunta por fue por qué se diferenció a células a linfocitos y a... fue esta, ¿verdad, Taylor? claro, claro. Sí. Bueno, bueno, era justamente evaluar la capacidad de diferenciación que tenían las células madre, pero mejor se observaría, creo que, en Wester, que con la adiponectina o con la osteonectina. Bueno, Entonces, era... según su criterio de ustedes, es importante ver la diferenciación con respecto a la matriz extracelular, en este caso que estamos usando colágeno, a la diferenciación osteogénica. Tú podrías ver su capacidad de diferenciación de la célula madre, solamente usando los medios de inducción, no utilizan medios de inducción, ¿no? Según la metodología que explicaste al inicio. ¿Verdad? Disculpa, ¿podrías repetir la última parte que no te escuché bien? Ah, ya, ya. Sí, Bueno, disculpa. ustedes en el artículo, ellos usaron medios de inducción, ¿no? Osteogénica, adipogénica, Sí, ¿verdad? Ya, ahora sí, es verdad. tú me comentas que, o sea, han hecho esta diferenciación celular con el objetivo de ver todavía la capacidad celular de esta célula madre, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la osteogénica hay uno que, pues, la célula madre que tú has puesto no se ha diferenciado, o sea, pues ni siquiera se observa en el tubo Westerlos, no se observa la osteosenectina, ¿no? Así Que es el en marcador. colágeno con arabinosa. Claro, ¿no? Es muy, muy tenue. En el que no has utilizado tu control, por ejemplo, down-counted, tu control, no Claro, tiene pues, este marcador, ¿no? No observas ninguna proteína. Pero igual ahí, por eso justamente hubo una pregunta de por qué solamente no poner esto y por qué poner los campos, ¿no? Justamente en el campo sí vemos que sí llegó a haber diferenciación osteogénica, aun cuando no haya suficiente como para poder detectarla mediante proteína, ¿no? O sea, digamos que definitivamente no es el mejor cultivo para diferenciar de manera, o sea, para diferenciar osteogénica, no funciona muy bien el ANCORE y tampoco funcionará muy bien el colágeno A, pero sí como prueba de efecto siguen manteniendo esa capacidad de diferenciarse a osteocitos, ¿no? Claro, pero tu marcador por Western blot de proteína, que es mucho más sensible, te dice que no hay. Y, pues, de repente hay muy poco que puede ser poco perceptible, ¿no? La tinción, si bien es algo bien es cualitativo, pues puede tener cierto margen de error. Yo creo que acá lo importante es también la importancia de las matrices extracelular del colágeno. Por eso te decía, las placas que son tratadas, ¿no? Que generan adherencia, pues brindan este soporte a las células para que sigan expandiendo. Y obviamente cuando tú agregas un medio de diferenciación, pues estas se van a diferenciar depósitos. Acá se recuerda que no, estas son, no son tratadas y también son de placa de vidrio, ¿no? Entonces ese es un factor importante a tener en cuenta. Sí. Sí, no, No sé si me dejo entender. sí, toda la razón de lo que dices. No sé, chicos, si ustedes tienen alguna pregunta respecto a lo que está mencionando Salió. O sea, todo lo que dicen es muy lógico, está reforzando lo que ya habíamos hablado durante la sesión, ¿no? O sea, hay ciertos detalles en el diseño que también hay que considerar, ¿no? Bueno, otra de las preguntas salió que era, y ya creo que con eso podemos ya pasar a conclusiones y terminar la sesión. ¿Estás muteado? No sé si...
Bueno, tenemos problemas técnicos con Sayok, me escribe que no puede hablar. Efraín, no sé si te acuerdas de la última pregunta que hizo, Dios, acaba de decirlas. Es que las dijo todas juntas. Sí. Bueno, igual me parece que todas las preguntas que mencionó sí las habíamos llegado a discutir. O sea, por ejemplo, me acuerdo que una era sobre por qué ciertos genes, ¿no? Y hemos visto de que esos genes como tal no eran tanto por la parte inflamatoria, sino por su potencial, o sea, por la potencial capacidad de diferenciar a ciertos tipos celulares, ¿no? Básicamente ese el motivo por el cual lo evaluaba. Igual no hay mucho que decir así como que de la imagen como global, sino que hay patrones que van a favorecer ciertas u otras diferenciaciones. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Chicos, básicamente lo que uno quiere dejar acá en claro con este artículo es que esto es un artículo muy, digamos, está en pañales este asunto de poder utilizar colágeno o poder utilizar el microambiente mediado por estas variaciones de colágeno para ayudar a diferenciar a algo específico. Vemos que efectivamente hay una influencia de los colágenos glicosilados para la diferenciación celular, la vemos, pero de todas maneras aún no sabemos qué combinación, en qué porcentaje, durante cuánto tiempo, en qué momento sea necesario para justamente lograr lo que quieras. Entonces, ese es el detalle aquí también bastante importante y me hubiera gustado que comentasen al respecto sobre qué se necesita para poder realmente aplicarlo y es establecer un protocolo que funcione y que funcione bien, porque hay muchas cosas que ir estandarizando y que se irían poco a poco. A partir de esto se podría pensar, bueno, ¿ahora qué pasa si empiezo a cultivarlo solamente con Col-R a diferentes concentraciones, ¿no? Y ir viendo, ok, este funciona mejor, y de ahí poco a poco ir perfeccionando el protocolo hasta que pues se logre lo deseado, que es un protocolo de diferenciación celular de células madre mesenquimales a células productoras de insulina betamagnéticas. Pero bueno, dicho todo esto, por favor, Efraín, pasa a las conclusiones y acabemos la sesión de hoy día. Bueno, como último punto tenemos la conclusión. Y la conclusión del artículo es que la glicación del colágeno influye en la proliferación, la adhesión y diferenciación de las células madre. Perfecto, Efraín. ¿Algún último comentario, muchachos? Si no, ya para culminar la sesión de hoy. Bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy día. Muchas gracias a todos los asistentes, a los miembros, moderadores y nada. Esto fue la sesión del Journal Club de Células Madre, del Journal Club San Marcos y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos luego.